Hola a todos, hoy vamos a hacer un nuevo video y obviamente de forma especial por todo lo que está pasando alrededor del mundo y sobre todo acá en nuestro país, Chile. Y vamos a ver 5 cosas que como cristianos debemos aprender en este proceso y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. La primera de ellas es que este proceso del coronavirus o esta enfermedad mundial como pandemia que está circulando nos enseña la fragilidad del ser humano. Muchas veces nosotros como seres humanos nos olvidamos cuán débiles y frágiles somos. Pero esto nos ha hecho darnos cuenta de que alrededor del mundo hay muchas personas que están muriendo y sufriendo debido a esta enfermedad. En los países más desarrollados incluso no se han escapado de esto. Por lo tanto, esta enfermedad nos ha hecho recordar entonces la debilidad del ser humano y la realidad de lo que las mismas escrituras dicen acerca del hombre, que somos justamente como la flor y que perecemos muy fácilmente. Así lo dice el Salmo capítulo 103. Una segunda cosa que nos ha enseñado esta enfermedad es que nosotros como seres humanos nos recuerda nuestra igualdad. Esta enfermedad y esta pandemia no ha respetado a ningún tipo de persona, no diferencia etnias, no le importa si tú eres rico, si eres pobre, si eres hombre o eres mujer, si eres alto o si eres bajo. Puede atacar a todos por igual. Y esto nos recuerda que el ser humano, por lo tanto, proviene de un mismo creador. Nos ha hecho recordar entonces de que cada uno de los seres humanos hemos sido conformados y creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos iguales. Y aunque tenemos diferencias físicas, cada uno es imagen de Dios, porque provenimos obviamente de un solo creador. Y esto nos debe hacer también recordar de que al ser iguales nosotros debemos ser unidos. Que las diferencias que tenemos son simplemente diferencias temporales. Pero hay algo que nos hace iguales a todos y es que tenemos solamente un Dios al cual nosotros podemos acudir. Una tercera cosa que nos hace recordar o nos hace pensar esta crisis es que muchas de las cosas que para nosotros son importantes en la vida en realidad son solo vanidad. Este mundo que vive acelerado día tras día, en donde vamos desde nuestra casa al trabajo, del trabajo a la casa, y en la casa estamos en el celular, en la computadora y utilizando Facebook y las redes sociales todo el día, nos ha hecho recordarnos que nosotros vivimos ocupados, pero en cosas que probablemente no sean tan importantes. Entonces esta enfermedad del coronavirus nos ha hecho darnos cuenta de que muchas de nuestras cosas importantes en la vida son solo vanidad. Por lo tanto, esto nos debe hacer pensar en aquello que es importante, en aquello que es esencial para nosotros. ¿Estás tú pensando qué es lo esencial para tu vida? ¿Qué es aquello que es importante realmente y qué es lo que no es importante? Muchos están en sus casas, con sus familias, y hace mucho tiempo no pasaban tiempo de calidad con sus hijos, esposos o esposas. Hoy esta enfermedad nos ha traído de vuelta a lo que importa, que es la unión familiar, y por qué no decirlo, muchos se están acordando de Dios en esta crisis. Realmente eso es lo esencial. Una cuarta cosa que esta crisis nos ha hecho recordar o pensar es nuestra necesidad de fe. Para muchos una reacción normal ha sido el pánico o el temor. Para muchos ha sido normal reaccionar de esta forma ante esta crisis mundial, cuando en realidad nosotros deberíamos reaccionar con fe ante todo este problema. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En el mercado, en los gobernantes, en las autoridades o en los médicos? Déjame decirte que en realidad ninguno de ellos es el que está gobernando realmente en estos momentos. Solamente hay uno que gobierna todo el universo y ese es Jesús. Jesús en este mismo instante tiene el control soberano de todas las cosas y nada hay que escapa de su mano. Él es el que va a hacerte pasar seguro a través de la tormenta, por lo tanto deposita toda tu confianza, toda tu fe en Jesús, aquel que fue enviado por el Padre para darnos justamente a nosotros la confianza suficiente para poder llegar al destino eterno. Una quinta cosa que nos ha hecho pensar o nos ha hecho recordar esta crisis es nuestra necesidad de Dios. He leído en redes sociales a gente que en realidad por mucho tiempo ha sido agnóstica o atea,
o a muchos que han tenido a Dios olvidado en un rincón de su corazón, y he leído cómo han posteado cosas referentes a Dios, recordando que quizás hay un Dios por ahí que les pueda ayudar. Y es justamente entonces estas crisis que nos ayudan a acordarnos de Dios. Lamentable es justamente acordarnos de Dios solamente en los tiempos malos, pero Dios también usa métodos para que nosotros como seres humanos nos acordemos de Él. ¿Y por qué no en este momento entonces comenzar a orar? A orar por nuestros gobernantes, por las autoridades, para que puedan manejar de mejor forma todo esto, a orar por los equipos médicos que están arriesgando sus vidas, a orar por las familias que han tenido quizás enfermos o contagiados y puedan recuperarse, a orar por nuestra nación y por las naciones de a través del mundo, y orar también por nuestras propias vidas, para que de esta forma podamos reconocer y acercarnos nuevamente a Dios, aquel que teníamos olvidado, aquel que teníamos de lado, hoy tenerlo obviamente en el primer lugar de nuestras vidas. Debemos orar y acercarnos a Dios entonces, y eso es algo que sí nos ha recordado esta enfermedad. Como última cosa, les quiero decir algo que quizás no les va a gustar, pero es que hay algo mucho más terrible y temible que esta enfermedad. El coronavirus solamente puede dañar nuestro cuerpo, pero hay una pandemia mundial que es mucho más terrible y ese es el pecado. Y ese es el real problema de la humanidad. No es una enfermedad o no es la crisis económica, el real problema de la humanidad es esta pandemia llamada pecado. Pero Dios en su inmenso amor no ha dejado esta pandemia sin solución. Él ha enviado a su Hijo, a Jesús, para traer la solución a este problema. Y solamente a través de la confianza y la fe que nosotros depositamos en Cristo es que podemos ser salvos. No hay otra forma en que nosotros podamos alcanzar salvación si no es confiando y depositando nuestra fe en Jesús. Si bien es cierto, las enfermedades pueden dañar el cuerpo, pero el pecado produce muerte eterna. Y la única solución para la muerte eterna es aquel que nos da vida y nueva vida. Y por eso les quiero leer un pasaje bíblico que está en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, y dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y así como Jesús en ese momento le preguntó a la multitud y a las personas si creían esto, yo le pregunto a usted, ¿usted cree en esto? ¿Cree que si cree en Cristo, usted ya no va a morir? Puede haber muerte física, pero Jesús ha ganado para nosotros la vida eterna. ¿Lo crees?